sesión del día 1 y 2 de octubre. Vamos a empezar por el texto de la comunicación que cada uno quiere hacer de su experiencia de estos 2 meses sin relacionarse con el templo ni conmigo. Voluntariamente cada uno interviene compartiendo esa experiencia a la que me refiero. El primero. Un poco más de espontaneidad, menos cálculo. Para la experiencia ha significado la constatación de la necesidad de la guía, de ser guiado. Es decir, que se puede practicar o intentar practicar el camino sin guía, pero los obstáculos son mayores. Y a veces insalvable, desde la percepción del momento del camino de este. Si podemos concretar más, esto sería más útil. Cambios. Por ejemplo. Descubrimientos, nuevos obstáculos, desapegos claros. Aunque no se puede decir que sea un derivado de este momento, pero sí más potenciado, ha experimentado que la magnitud del apego que tenía a su situación laboral y responsabilidad asumida era inmensamente mayor de lo que en un momento dado podía pensar. Y ha sido una gran ayuda para comenzar o derivar el desapego hacia ese gran obstáculo que está en marcha. Por vuestra
cartas, por algunas de ellas, veo que se sigue sin comprender que el desapego no es un asunto de voluntad. Trato de desapegarme de, eso es una equivocación. El desapego es el resultado de la práctica. De manera que no es extraño que se fracase. El desapego forma parte de la liberación. De los apegos del ego, de las costumbres. Por lo tanto, es la propia naturaleza la que va a realizarlo, sin ningún esfuerzo. Este es un índice que expresa bien el grado de dedicación y profundización. Más cosas. Muy bien. El cambio de no sentirse solo, esta no se ha sentido sola, a pesar de ser consciente también de la necesidad del guía. Pero la conciencia de que ese vacío antes era, o sea, no lo veía como algo que necesitaba compensarlo, sino que después de marchar de aquí no me asustaba, al revés, ese vacío que buscaba incluso a veces era un sentimiento no de soledad, recordaros y intentar realizar la práctica. El cambio es que ese vacío no era un sentimiento de soledad, no sé explicarlo mejor. Me llevaba a gustar incluso a veces lo sentía como algo que tenía que ir por ahí, ¿no? Cambios, obstáculos. Experiencia de desilusiones, desapegos. Me parece como si no hubiera mucha conciencia de qué ha ocurrido en estos 2 meses. Para esta al principio fue un desasosiego cuando acabó la sesión. Fue como un desasosiego cuando acabó la sesión. Y sí, con una sensación de soledad, pero a la vez fue sentir que estabas viva, que estabas viviendo, que estabas más en lo que estabas. Cada vez empecé a observar más y hubo menos ratos de automático, de funcionar automático. En desapegos sí más veces me pasó cuando me contaban cosas, el verlas, que me las contaban, no que se me metían dentro y participaban en ellas.
ya pues como otra cosa, lo mismo que podía estar viendo cómo se mueven los árboles. De alguna manera el intentar hacer solo las instrucciones sin fechas, sin tiempos, hizo que me fijara más en hacer por hacer, no en tener que. Más tranquilidad. Siguiendo haciendo lo mismo, no cambie ninguna cosa de las que hay que hacer, pero de otra manera, más. Y obstáculos, pues hay que desenchufar la disco. Sí, sí, hay que desenchufar. Bueno, obstáculos el ponerme activamente a cumplir instrucciones más detalladas de la práctica. Tuve menos obstáculos en hacer que lo cotidiano fuera práctica, pero sí más en las prácticas en sí que te hacen ser meticuloso, como puede ser la caligrafía, como puede ser el cantar los sutras. En eso sí tuve más obstáculos en hacerlos. Y experiencias de desilusiones, no me doy cuenta, ¿no? ¿nos entiendes? No te siguen desilusionando tus pensamientos, tus apegos, los demás, el mundo. No los veo como desilusiones, no los veo como ilusiones. ¿Cómo si los ves? Los veo. Bueno, me ¿Quieres puede... decir que no te afectan? Muchísimo menos. Muchísimo menos. Sí. Los veo pasar. Muchas de los pensamientos que durante muchos años fueron sufrimiento, los veo pasar. No es que no los vea, pero no lo siento como una desilusión. Es decir, no te hacen sufrir. Eso mismo, no me hace sufrir. Es decir, que sí funciona esto. Que sí tiene que ver con aprender a vivir. Mucho. Otra cosa que hice fue no hablar de ello con nadie. Vivirlo. Incluso esconderlo, según que... Y me hizo bien. Incluso contactaste con alguna persona que creyeras que pudiera necesitarlo y también te callaste. No, eso no. Quizá esa percepción no la... O sea, pensé en personas que les podría venir bien, pero
no sé cómo hacer. Otra. Caso. Cuando escuché que no íbamos cuando dijiste que no teníamos más sesines por un tiempo y que no íbamos a poder venir los viernes, y la verdad que en ese momento fue, podría quizás decir, desilusión. Me sentó mal, me produjo, no sé, como no diría angustia, pero bueno, pero después de estos 2 meses, con la práctica, nos seguimos reuniendo, la Sangha de Oviedo, ese acompañamiento, esas charlas tuyas, se hizo llevadero, lo pude llevar. Y lo que sí noté, como más serenidad, noté serenidad. Continúa el desapego cada vez más, esa es otra experiencia. Más silencio, y después cuando diste la noticia que teníamos nuevamente la CECIN, lo que sentí fue alegría. Y obstáculos aparecieron, pero también desaparecían más rápido que antes. Eso es lo que puedo decir. En un primer momento, un florecimiento exagerado de la mente más superficial, con todo tipo de pensamientos y por consiguiente sufrimiento, que duró hasta que me di por vencida, y ahí pude comprobar que la propia naturaleza funciona por sí misma. Me di cuenta de que estaba siendo guiada como nunca lo había sido, con una gran seriedad, y sentí como que la vida estaba haciendo lo mismo que hacen las aves cuando empujan a las crías a volar, y sentí el empujón sin sentirlo, sin pensarlo, sin reflexionar demasiado sobre ello. Y empecé a descubrir qué es lo real y qué es no real. Algo que parecía tan evidente y tan claro, como que lo sabía todo, que sabía que era la realidad. Y no, empecé a descubrirlo ahora. Y la conexión que eso tiene con el desapego. Si descubres lo real, aunque sea un silogismo, no sé decirlo de otra manera. El descubrimiento de la situación que hay en el momento, de lo que está, de lo que es, hace que pierda o se debilite todo lo que no es, lo que no está. Descubrir que son fantasmas que invaden la consciencia y que es muy fácil dejarse invadir por ellos, pero ver esa pequeña línea entre qué es real y qué no lo es, con ello se caen
muchos apegos, ilusiones, proyectos, no tienen ya ni peso, ni entidad, y darme cuenta de que esto es muy serio, aunque sea un juego, y de que nos va la vida en ello, la vida con mayúsculas, en cada momento. Paso, Señor. Pues esta, a pesar de lo que pasó en la sesión, que bueno, que íbamos a tardar 4 meses y tal, no sintió nada, o sea, al contrario, siempre ha sentido acogimiento aquí, y bueno, incluso digo, bueno, pues estar en mi casa y seguiré acogida aquí, yo pertenezco a esto y aquí estoy. Y, o sea, es más, solamente a veces me venía hacia acá. Entonces, pero lo que sí sigo sintiendo, y no lo, es esa sensación de principiante continuo y continuo, o sea, una principianta que siempre va a ser una principianta. No parece que consigo nada, o sea, que no, que es como, o sea, la concentración, por ejemplo, para mí, para esta es tan importante. Es muy difícil la concentración. Sí, en la parte, digamos, práctica, pues hacer el zazen o irme al campo, cortarme el pelo, pero eso son como minucias, las veo que no tienen mayor importancia porque al fondo parece que nunca voy a llegar. Y hay una pequeña frustración ahí, ¿no? Que necesito algo, un empuje, un arranque, sigo ahí, o sea, principianta de por vida, de lo que me queda de vida. Esa es mi sensación. Así es. Muy estimulante, ¿no? Bueno, Míralo por el lado de ni ilusión ni desilusión. realmente se lo comentaba Jomón esta mañana. Yo creo que estoy en primero, introduciéndome en primero, en una facultad que va a durar por lo menos 5 años, yo le calculo, voy a echarle 5 años. Todos son juegos de la mente. A ver qué pasa. Todo eso son obstáculos. Tú recuerda que no hay más que el momento. Así que todo cálculo es un error. Para dentro de media hora o para dentro de 100 años. El tiempo no existe más que en el presente. De manera que si se hacen elucubraciones, especulaciones, se está uno desviando. No hablamos de vivir para uno, vivimos para el zen, es decir, para lo real, para la realización de nuestra naturaleza. Y un día pues puede desaparecer el para y ser tu naturaleza. Hay que leer los sutras de vez en cuando, todos los meses, y descubrir un paso más con la conciencia. Haz lo que has de hacer desde la práctica y llegará un momento en el que todo lo que hagas estará bien hecho. Porque no funcionarán los juicios, ni los cálculos, ni los apegos, hasta el punto de distraerte del camino. No habrá más que camino bajo tus pies.
más cosas. Bueno, respecto a desapegos, pues no sé si son desapegos, pero sí es un sentimiento de que me interesa cada vez menos todo. Todo lo que me ha interesado hasta ahora. Yo lo notaba antes, pero cada vez como que es más, o sea, y necesito un poco, voy buscando la soledad. O sea, me molesta tener a veces a gente con la chacha, incluso yo le doy a la chacha, y a mí me digo, ¿qué estoy haciendo? O sea, sigo yo, ¿por dónde voy? O sea, ahí creo que sí que por ahí sí que va bien. O sea, como principianta, digo, bueno, pues parece que por ese lado muy bien. ¿No te suena eso a emancipación, liberación, Sí. autosuficiencia? Absoluto, sí. Eso, y respecto a ilusiones y tal, bueno, mi ilusión, por decirlo de alguna manera, es esto y nada más. O sea, ya es que tenía cuando me jubilé tenía o sea, mi propósito era uno. ¿Dónde he dejado eso? A ver, ¿dónde lo he dejado? Y digo, bueno, si es que ese propósito que tenía, ¿para qué era? Para buscar. Bueno, ya lo encontré. O sea, ahí me he estado dando cuenta de eso, ¿no? Nuevos obstáculos, cambios muy evidentes, quiero decir. Bueno, los obstáculos todos, o sea, porque la concentración, que parece que es lo más importante, no la consigo bien. ¿Por qué pones más importante y Pues porque estás dando entidad a lo menos importante? es lo menos. No, quiero decir, en cuanto dices más, Ya, estás diciendo menos. Cuando dices menos, estás diciendo más. es que tengo la sensación de que si consiguiera la concentración, todo lo demás lo vendría dado. Desapego, desilusiones, fuera todo. Pero No. todo lo demás ya se te ha dado. Lo tengo ahí. Y no es asunto de concentración, sino de práctica. Práctica Nada más. en la concentración. No, práctica en el momento, en cada instante. Ahora tú me vas a decir, ya, pero que es que me tengo que concentrar en cada instante. Exacto, eso iba a decir. No. Tú vive cada instante y la concentración estará ahí. O sea, no están separadas las cosas. La realidad lo junta todo. La realidad es todo junto. La cuestión es que estás en el instante, pero la mente, Déjala. La libertad de la mente también consiste en dar la libertad. Es decir, quitarle importancia. Cuanto más importancia le des, más vas a sufrir de no conseguir quitarle importancia. los objetivos. ¿Entiendes? Es decir, el objetivo no está en paralizar la mente. En eso que dice la gente, eso de la meditación, ¿cómo dice la gente? Dejar la mente en blanco. Dejar la mente en blanco. ¿Eh? No, hombre, la mente esté en esto. Ahora cojo el bolígrafo, Sí, escribo. pero es muy fácil eso. Obsérvalo unas cuantas veces y verás que ya sucede, que va todo junto.
La mente, la mano, el cuerpo, la situación, las letras, los movimientos. Si no hubiera concentración te saldrías del papel, ¿no? Hay que confiar en que tu naturaleza lo sabe todo. Y uno solamente tiene que seguirla, desocuparse de lo demás, que no es mente en vano. Da la sensación de que está demasiado escondida la naturaleza. No. Es el ego el que está ahí. Ese es el que te está diciendo que tienes la impresión, sensación, yo diría más bien pensamiento, de que está demasiado profunda, demasiado ahí, que dices tú, lejos. Lo tienes completamente en ti, tú eres eso. ¿No? ¿Lo coges o no? Sí, sí. Es decir, no pensemos que la mente zen es una mente difícil, porque eso es crearnos obstáculos innecesarios. Es la mente más fácil, más limpia, más transparente, más vacía, que se rellena con cada acción y se vuelve a vaciar para la siguiente acción. Es decir, es convertirse en niños. Todo es nuevo, todo es diferente a lo anterior, no podemos hacer comparaciones. O sea, lo real recordado no es real. Lo real solo es lo realizado en cada momento. Despreocupadamente. Esto es esencial, despreocupadamente. Sin letra pequeña, sin programas de mano, sin eso que viene en los medicamentos, contraindicaciones, posibles efectos secundarios, nada de eso ocurre con la realidad. Todo eso está dictado por el miedo, por las prevenciones, por los prejuicios. Es un rollo imposible. Tú mira más bien a esa inclinación a la soledad, al desinterés por las cosas. Desinterésate de tu propia mente también, de tu propia mente pensante, porque no hace más que repetir lo aprendido durante años y años, como tú explicabas antes, la chacha. Y no utilicemos a esa mente para enjuiciar los experimentos de la nueva conciencia, porque nos vamos a volver a equivocar y por lo tanto nos va a hacer sufrir, que no hay nada de eso. Es decir, la cuestión es simplicidad, es lo que hay en cada momento. Muy simple, para tontos, para niños. Es empezar a resolver, pero sin un vagón de prejuicios y de previsiones y de deseos y de... Eso es agotador. Pues
cuestión es vaciar todo eso. Claro, dejarlo caer, como el zazen, ¿no? Dejarlo caer, dejarlo caer. Y el apaciguamiento del cuerpo y de la mente pues aparece como una obviedad. O sea, si estamos pensando en una carrera de 40 kilómetros, antes de correr, nuestro corazón ya va a empezar a latir muy deprisa, pero si no estamos ni siquiera en la carrera, si es absurdo, si la carrera... ¿Para qué? ¿La carrera? ¿Somos profesionales del correr o qué? ¿Ya? Si hay alguna cosa, apuntáis y damos otra vuelta. Otra. Cuando se enteró de que no iba a haber más sesines y que se... Aquí estas constipadas de Asturias. Tú eres la tercera. Tú también. No hay la voz tomada. A ver. Que cuando tuve conocimiento de ello, pues me sentí un poco como con pies de barro, ¿no? Así en el primer momento. Pero luego me animaron dos cosas. Una, que continuaba al menos una charla por semana, que eso me hizo como no sentir ese vacío, ¿no? Y otra, la sangha, la continuación de las reuniones semanales. Y entonces pasé de ese sentimiento de tambaleo a una alegría y a una consciencia de que íbamos a seguir, ¿no? Y bueno, a lo largo de estos meses experimenté como, pues, la sensación que tengo, la experiencia, como que mi grado de consciencia es mayor, que me consciencio más de los apegos y también de los desapegos. Y algo que me sorprendió mucho es que a pesar de esos desapegos y del silencio, de que cada vez estoy menos en el ruido, no me interesan la mayor parte de las cosas, sí que observé algo que incluso me llegó a doler, y es como una mayor sensibilidad. Quizás sea, pues... Sensibilidad, explica eso. Sí, quizás sean apegos que tenga ahí, mi ego, que sale... Sensibilidad, por ejemplo... Física, mental, antes... Hacia cosas que están sucediendo ahora, ¿no? Que antes podía leer o ver en la televisión, no veo gran cosa en la televisión, pero bueno, un telediario, Antes, bueno, parece que estamos un poco todos como adormecidos o anestesiados con las noticias, se ven escenas de guerra, de sangre, de muertos, de no sé qué, y todo el mundo, bueno, pues es como una película, ¿no? Como corriente. Pues no sé, hubo días o ocasiones en las que me impactó tremendamente, pero un impacto de que me llegó a doler y a sentirme asustada, a sentirme angustiada. Y experiencias así que no había tenido antes, ¿no? Aunque me pudiera más o menos preocupar, pero no fue la misma sensación. Y sí que salieron a flote ciertos apegos que constaté y que me hacen estar más en lo cierto de que tengo que seguir practicando.
cuestiones eso Me resulta un poco difícil sin... sandero, rote, Sí, apegos, ante circunstancias que... parecido a lo anterior. Hombre, que llega a doler, sí, en ese sentido sí, pero constatar, a ver, ante ciertas circunstancias que te esfuerzas en ayudar a alguien y cuando esa ayuda es rechazada te duele y entonces te das cuenta de que, bueno, hasta qué punto lo hago por generosidad, hasta qué punto lo hago por apego y no, hay veces que tampoco tengo muy claro cómo No hay duda ninguna. es el ego. No, evidentemente, Y bueno. si te duele, es que es egotismo, ¿no? Es como mayor percepción lo que siento, ¿no? De más, el fanzine más, Sí, sí, más potente, por decirlo de alguna manera, ¿no? sí. Y a la vez desilusión de ese ego mío, ¿no? De, sí, ahí sí, digo, jolín. Y esa sensibilidad hacia los fenómenos destructivos, humanos, tal, también funciona con respecto a los animales o a los vegetales. Sí. ¿Y cómo lo llamarías tú eso? Que me hago una con la naturaleza. Estás entrando en el cosmos. ¿Eh? Eso suena a totalidad. ¿Sí o no? Sí. Te ha llegado, ¿no? Empiezas a ser inteligente. Y la inteligencia es un parto. Para irse uno mismo, pues tiene una parte dolorosa, pero no se trata de quedarse ahí, sino de continuar ese experimento de tu vida. Más cosas. Que sentí alegría al saber que había un asesino y continuar. Conviene que de vez en cuando reflexiones sobre esta entrada en el cosmos y observes cómo de esa experiencia sale la auténtica cultura. Es decir, el comportamiento justo, las valoraciones justas, los pensamientos justos, es decir, ajustados a esa experiencia. Con lo cual la cultura convencional va quedando atrás y fíjate cómo, o fijémonos cómo en los comienzos el aprendiz se va desinteresando de todo. Prefiero estar sola. Esto va generalizándose. ¿Qué quiere decir? Que las cosas del mundo, incluso las personales, o gran parte de ellas, no interesan porque es que no existen. Solo cree nuestro ego en ellas. Es decir, el sistema de valores se hunde. Pero claro, esto podría producir angustia, ansiedad, sufrimiento. ¿Dónde está mi guía? Entonces no tengo guía. Sí, la estás pisando. En paciencia irás descubriendo espontáneamente, es decir, por sí mismo, no por ti mismo, sino por sí mismo, cuál es la palabra justa, el juicio justo, recordemos eso y repasemos la acción justa en el sentido de ajustar a la propia naturaleza en realización. Fijémonos la trascendencia que tiene esto sin tener que leer nada, sin tener que hacer esfuerzos colaterales. Es decir, forma parte del núcleo de la realidad vital de todos los seres, porque todos los seres saben qué hacer.
todos procedemos, como he dicho en alguna charla, todos procedemos del mismo origen. Do moto ensu, me escribió el maestro Narita, el origen de la vida es universal. Tiene varias traducciones, pero en este momento la más adecuada es esta: somos hermanos todos. Todos los seres vivos somos hermanos. Estamos hermanados por un origen que está en nuestros genes. Hace 3.500 millones de años, por lejos que esté, pues está cerca, está en nosotros. Observemos entonces que la identificación con el cosmos esta vez sí es acertada. Hemos andado identificándonos con tonterías hasta que se han ido cayendo o se van cayendo y siendo sustituidas por lo real, lo cósmico, lo vital, y que nada se queda fuera, nadie. Aparente contradicción, no hay nadie alguno, y sin embargo nadie se queda fuera. Esto se ha dicho muchas veces por parte de los maestros Zen y Lao Tse. El cosmos no tiene programa de las cosas que hay que hacer cada día y sin embargo nada se queda sin hacer. Y aquí creo que se palpa la profundidad y la espontaneidad de la conciencia, ¿no? A ver en qué universidad se explica esto. ¿En qué escuela? ¿En qué academia? ¿En qué...? Además, otra. Esta cuando salió del asesín, pues en la Doñadita fue una revolución de todo, o sea, de la mente superficial, mucha actividad, para arriba, para abajo. Cogí apuntes, ahora no recuerdo lo que apuntaba, pero vamos, fatal en el sentido de, en vez de serenidad y pues algo, o sea, en vez de serenidad, a ver, no quiero decir lo contrario, pero bueno, ya lo dije, lo contrario de serenidad. Bueno, a continuación sí que experimenté por primera vez, una vez que hace ya casi un año, aquí comentaste, no los ves como tienen caras de boniato, así todos serios y eso, porque yo estaba siempre con la careta, ¿no? La máscara, mi personaje siempre es niñi, y sin hacer, continué siempre las prácticas, ¿no? El zazen siempre diario, escribir, Sobogezo, los sutras, etc. Y pues eso, sin buscarlo, sin objetivo, recuerdo que, ahora ya no tanto, pero que esta impersonalidad la
de la expresión la viví, de ir a la tienda, a la frutería y no ponernos la requiere normal, como muy... Y eso me produjo una liberación, a ver, normal en el sentido de no expresión facial, que su ego lo interpreta como "ay, qué fea estás" si no pones una sonrisa, ¿no? Eso de una sonrisa como que te hace más guapa, esa idea de que por lo menos esta tiene, ¿no? Y fue una liberación muy grande el no tener que poner esa máscara, es decir, el no ponerla, no es que yo no fue involuntario, es lo que quiero decir. Y sentí mucho bienestar. Sentí que cuando se ponen esos gestos estás gastando mucha energía, te estás alejando de tu centro. Parece una cosa, para mí fue muy significativo. Esta hora vuelve a otro mundo, al ruido del trabajo, etcétera, y está más así, aunque también, o sea, los gestos todavía, sonrisa y tal, pero bueno, que si no los hace no pasa nada tampoco, es lo que esta piensa. Muchísimos miedos me vienen muchísimos miedos constantes. Pero un poco, esta es una versión, sí, la tuya, en el sentido de tú estás explicando esta entrada en el cosmos de esa manera. Sería perder el tiempo discutirte tu interpretación de que con la sonrisa estás más guapa. No, claro, estás más segura. Tú tienes miedo a la gente. Tienes miedo a la vida, tienes muchos miedos. sí, sí. Claro, pero si quitas la máscara, te quedas sola, que es como hay que estar. Por eso te sientes bien, aunque la interpretación esté mal hecha. ¿Me has entendido? Sí, perfectamente. Esto es como el psicoanálisis, ¿no? Es una falsedad, porque cada uno va a hacer la interpretación que cada uno puede hacer. Pero es que ninguna interpretación es válida. Pero sí la experiencia de lo que yo sentí. Sí, pero no por los motivos que tu ego dice. Eso es la interpretación, ¿no? Es decir, pudiste quitarte una falsedad de la cara. ¿Por qué? No me interesa, ni a ti tampoco. Te quitaste una falsedad. Pero si te quitaste una falsedad es porque estás más segura, porque tienes menos miedos. ¿Entiendes? Sí. Es decir, está actuando ya esa práctica de tu naturaleza. Y tu naturaleza es la que ha hecho posible que la máscara sea innecesaria. La máscara es un símbolo mundano por demás. Que es jugar con el personaje, ¿no? Sí. Es decir, parece que te estás atreviendo, o tu naturaleza se está atreviendo a prescindir del personaje. Y eso es una liberación del ego. No es que el ego te libere, sino que te estás liberando de un ego mascaraque. No es necesario. De esto probablemente alguno más nos va a hablar. Así que mucha revolución, mucho tal. Luego se fue calmando. Al tener esta experiencia, por ejemplo, se fui calmando. Y sí, pues eso, huir de compañías, huir de... no sé, estuve todo este tiempo a palos secos, se puede entender como a palos secos, y las hago. Y entonces, claro, es que... Pero explica el huir como un ejercicio de desapego. Un ejercicio de desapego. Sí, un ejercicio. A ver, atención, que hemos estado hablando de que el desapego no se consigue con a ver, como un ejercicio de que si sé que voy con ciertas compañías y empiezo a hablar de temas tal, pues entonces evito ir porque yo
no voy por ahí, no porque no beba, sino porque no me sirve, eso no me produce bienestar, no sé, bueno, yo lo explico como lo sé. Entonces, como lo piensas. como lo pienso, vale, pues como lo pienso. Eso, pues como lo pienso, eso es. Entonces ese es un ejercicio de no meterse en líos. Sí. Porque sabes que el lío viene por meterse en esos ambientes Sí, o esas situaciones. un cambio ya, que... pero ten en cuenta que eso no es desapego. Eso no es desapego. No, eso es un esfuerzo. Es decir, tú haces balance y dices lo que me estoy perdiendo. No, A ver, atención. no, pero el balance que estoy haciendo... No, digo, cuando evitas esas situaciones, por un lado lo lamentas porque algo te estás perdiendo. Hombre, lamento que estoy engañando a la gente porque digo, bueno, sí, igual voy, igual... Y ya sé de entrada que no voy a ir. ¿Eh? No pregunto eso. Estoy perdiendo algo, ¿qué va? Pero es que no me pierdo nada en ningún lado. Entonces me estás hablando de otra cosa, como no a los demás, es que no tienen interés esos asuntos. No me llaman, no me dicen nada. Eso. Y en un terreno amplio no me importa. Claro, pero entonces resulta muy fácil, porque sobra todo eso. Sí, Ahora, si tienes que hacer un esfuerzo, ahí hay una parte de mentira. no. Bueno, pues acá. Ahí no, pero luego hay otro terreno, el de la imagen personal, que también es todo seguramente, también hay esa imagen personal, ¿no? Pero ahí como no pasa nada, ya comprobé que no pasa nada, ¿no? Si me voy no pasa nada, siempre puedo volver, no pasa nada. Mira, Sí, qué bien. es que lo comprobé, estamos experimentando, entonces yo lo experimenté. No, pero tienes una idea de la experimentación A ver, en la que te cubres las espaldas. Yo siempre puedo volver. sí, claro. Claro, pues, O no. eso es un cálculo. Porque es que si no, Eso no se da ido, pero no sería dogmático el decir no se vuelve más a Cuidado ninguna... con las palabras. No, si es para presente lo que tienes que vivir. No son las previsiones. ¿Tú qué sabes si vas a volver o no vas a volver? Bueno, pero si te llaman bienes tal, es un futuro, tú Pero sí o no, en el claro. presente tienes que decir Pues sí o eso. no, pero claro, luego la realidad ya es lo que es. Aunque digas sí, es un... No, pero si ya la realidad tiene que pelear con las previsiones hechas, mal asunto. Sí, pues mal asunto. Hay muchas cosas de esas. Eso es contaminación mental. Claro, ya lo dirás ahora. Y en el terreno, en otro terreno, muchos miedos a la imagen personal. En el otro En terreno. el terreno laboral, por ejemplo, no me es personal, pero ahí noto que tengo muchos miedos a perder control, de lo que hablabas antes, de si haces esto, como efecto secundario vas a tener esto otro, ¿no? Esta todavía tiene esos esquemas mucho miedo ahí, en el sentido. Si me estreso, puedo enfermar. Tengo que tener cuidado de no estresarme. Para no estresarme, tengo que no en el trabajo, que con quien trabajo esté de determinada manera. Y si se sale de esa determinada, ya tengo que estar ahí, controlando al grupo. De todas formas, encontró muchos recursos que viven la sangre, con el grupo de alumnos en concreto, que estoy muchos recursos, aunque me cuesta mucho esfuerzo. Pero sé que igual estoy equivocada, ¿eh? Mucho esfuerzo. Sí, esfuerzo A ver, ¿por qué? trabajando la atención, ¿no? Ejemplos. Llegan a los alumnos, pues eso, cargos de energía, con gritos, con movimientos rapidísimos, etcétera, no habituados a... Respiración. y bueno, Ya has hablado de eso. sí, Bueno, tengo pues, recursos, pero todo eso es tecnología. bueno, esa tecnología la estoy utilizando, digo, Sí, pero va. es para siempre. Tus inclinaciones Que obsesivo-compulsivas son de tu ego, no de tu naturaleza. Solo la práctica te lo va a solucionar. y poco a poco Lo va a disolver poco a poco. está funcionando con este grupo.
Sí, pero a base de tecnología. Sí. Eso no vale. No te vale a ti. Si lo que quieres es madurar y profundizar, ese no es el camino. El seguir practicando y aparecerá, no aparecerá. No, aparecerá seguro. Si se hace la práctica, Mis con energías dedicación van. y con disponibilidad y con no sé qué, hay que leerse el apéndice de cuáles son las condiciones, las 5 prácticas y todo eso. Lo estoy siguiendo, es una cosa de Ahora todo. te puedes ir desviando hacia la administración de recursos, Sí, por ahí técnicas, estoy. no sé qué. Todo eso es ingeniería mental, de los condicionamientos y toda Ahí esa estoy. cosa, igual que se hace con los perros o con... Sí, Pues atención, que ahí tienes un obstáculo importante. un obstáculo, pero de momento eso no es mejor que lo que no tenía antes. Digo, Eso es cosa tuya. estoy leyendo a la vez el libro de César Millán que aconsejaste y entonces también pongo en práctica eso como herramienta tecnológica. Que es Sí, esto. claro, seguimos en esa línea. Todo eso lo tienes que ir administrando tú. No yo, sino tú. Yo señalo, tú te ocupas y te desocupas. ¿Más? Sí, y luego está bien como fruto del estrés, etcétera, se le desmadró mucho el ego y ¿Sale? desmadró mucho el ego, tomó mucho avance, mucho terreno sin darse cuenta y en la saga de Asturias pues la pusieron, se lo hicieron ver, y Garso. Bueno. Como hay que, eso, palabra justa, acción justa, pues si no es por esta experiencia de la sama, seguro que esta se vería galopando, o no lo sé, pero sí. Más, no se me ocurre. Otro. Venga, que cada vez lo están poniendo más fácil. Los demás. Esta experimentó el descanso que tuvimos del Daidoji con tranquilidad, porque ya en la última sesión intuía que empieza a darse cuenta con más profundidad que la práctica es individual y que por mucho que tú señales la luna, si no lo hacemos nosotros, cada uno, es paja mental, puede terminar siendo paja mental. Y
experimentó que al salir de su ambiente cotidiano empezó a identificar esos automatismos y a empezar a poder cortarlos haciendo samúes, trabajos manuales, o sea, de darse cuenta de la importancia de utilizar el cuerpo. Experimentó de forma más profunda cómo un samú ayuda a salirse de la cháchara, a cortarla. Si conviertes en práctica las cosas cotidianas, pues, y al regresar al ambiente cotidiano se da cuenta de la fuerza de las costumbres o de los automatismos y experimenta dificultad en cortarlas. Hay ciertas cosas como hacer el sasen de la mañana todos los días, eso es casi vida o muerte. Si no lo hace, mala cosa. Entonces lo hace, pero sí vive como un obstáculo cómo romper la vida cotidiana, esa fuga de energía en actividades que a esta le desconcierta, que cada vez le importen menos las cosas. explica eso, que al parecer te afecta. Asusta. No me importa casi nada. Y sí experimento la necesidad de estar sola, pero no sé, no, me confunde. Y no sé por qué estoy llorando. Bueno, es tu ego el que llora. Eso es otra cosa. Al principio, cuando conocí Dairoji, para mí él era como un enemigo horroroso. Y ahora me doy cuenta que hay que incorporarlo, o sea, no es, o sea, si yo lo veo, si esto lo ve como enemigo, es peor, o sea, es como una batalla, es como los diablillos en los cómics, ¿no? Uno se va peleando, uno con angelito y el otro con cola de diablo, ¿no? Y eso no es muy conducente. Y he estado leyendo mucho el libro Aprendiendo a Vivir, y ahí me ha impactado ciertas cosas, como en un momento dices, el ego hay que transformarlo en acción, y es ahí donde se transforma. Y he estado pensando mucho en eso y en cómo se realiza eso. ¿Y cómo se realiza? Con la acción, o sea, no con cualquier acción. De la práctica, no yendo a ver telenovelas, sino con la práctica, sí. Nunca me sentí sola de la sangha, ni este parón, no lo he vivido mal. ¿Parón? Bueno, un parón en el sentido de no venir para acá, de no escribirte. Es un parón, ¿no? Bueno. Es una variación. ¿Perdón? Es una variación, una variedad. Sí. Y ya ves de qué se trataba, ya lo estoy diciendo. Y cuando el estanque se seca, los peces quedan los peces y otros bichos que no son peces. También he experimentado lo que decía Ichinen, las cosas del mundo me parecen horribles y a veces tengo ganas como de salir corriendo. Y con los animales, o sea, me parece horroroso matar a un insecto. Antes, no sé, como que ya durante el verano estuve en un lugar de mucha naturaleza y rodeada de insectos y de animalitos y de cosas, y sí me sentí dentro
las arañas las cogía y las ponía en otro lugar para no pintarles encima. Y eso sí me siento como empezando a entender que sí, uno forma parte del cosmos, de esa unidad de entonces te estás percibiendo como extranjera en el mundo. sí. ¿Y has visto que algunos de los que nos sentimos así lo estemos pasando mal? No, es que no sé por qué estoy llorando. Ya. Te digo que es tu ego el que llora. Ya, no sé qué le pasa. Y no sabe por qué. Claro. No sabe por qué. ¿Cómo vas a ver? Te desconcierta. El concierto, la armonía, ocurre cuando entras en el cosmos, no cuando tu mente dice que se ha salido, porque no se puede salir. Simplemente cuando el ego se resiste. Es decir, cuando volvemos a las costumbres del pasado, a las creencias del pasado. Entonces la nostalgia del pasado hay que ponerla, si no en el mismo nivel, por lo menos en relación con la práctica. Y ahí es donde vemos que luchar es absurdo, que hay que ir a favor de tu propia naturaleza, que no es la naturaleza de otro solamente, sino la tuya está ahí. Por lo tanto, te digo lo mismo que muchas veces. Estás entrando en el cosmos y tú lo estás explicando en parte con tu ego. Entonces, ten paciencia, continúa con la práctica y un poco más adelante verás como todo eso se liquida, no queda rastro. Pero no luchemos contra un ente inexistente. Sería el caso de Don Quijote y esos molinos gigantes. No hay con qué luchar. El ego está vacío. Pero hay que dar unos pocos pasos más cosas que pudieras llamar cambios. Has hablado sobre todo del aspecto más, bueno, está bastante equilibrado, pero ha sobresalido el aspecto de apariencia más sufriente. Igual te conviene leer los libros del Buda, Cara de Sol y esos dos también. Buda de Oriente y Buda Cara de Sol. Entonces, ¿algo más que pudieras comentar? Antes de la última session, experimentó oleadas de ego muy fuertes. Y desde la última session, no. Cuando vienen esas oleadas o esas cabalgatas, duran menos tiempo, mucho menos tiempo. Y esta se asusta muchísimo menos. Antes se sentía como arrasada y en estos últimos 2 meses no. Y ¿No qué? no se siente arrasada, o sea, es como más observador que meterse, o sea, está experimentando el no meterse dentro, sino que mantenerse como espectador. Eso está en sí, ¿no? Sí, eso está. Eres el testigo de tu ego, una parte de tu conciencia hace de testigo de tu ego. Y ahora viene sin, ¿no? Lanzarse a la práctica, que un día se hará
sin conciencia, sin tener que pensar, bueno, y ahora tengo que tirarme al agua de la práctica. Pero eso ya vendrá. También en esa zen el vacío ya no provoca miedo, sino que provoca tranquilidad. Aquella más vacía. Mirar esa pared y no hay nada, es maravilloso. Que por segundos no hay los pensamientos desaparecen, medio segundo, pero cuando entra un silencio por segundos, ese vacío Te digo lo mismo, no pelees con tu ego, déjale. Es decir, no se trata de huir del ego, no se trata de pelear, matarle, como decías al principio, lo veías como un enemigo. Tú déjalo. Y sobre todo, evítale no siguiéndole, pero para eso concentrarse en la postura y la respiración, y así una vez y otra vez y otra vez, hasta que no te incomode que los pensamientos estén presentes, no pasa nada. Tienes un cerebro muy relleno, pero la experimentación del desapego funcionará. Que bueno, pues hoy llueve, pues bien. Ahora pienso, pues bien. Si yo estoy en otra cosa. ¿Más? En las últimas 2 semanas, al finalizar Sazen, hay como una tranquilidad que viene también esta cree de respirar. Bueno, y 10.623 cosas multiplicadas por otras tantas, pues que no sabemos. Esa tranquilidad, ¿no? No intentemos comprender nuestra naturaleza. No se basó, después las oscilaciones,